Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, querida familia de la Comunidad Cristiana Internacional. Les saluda el pastor Cristian Pesantes y qué privilegio nuevamente continuar con ustedes en este estudio de los deberes cristianos. El día de ayer estuvimos estudiando un nuevo deber de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, y era el acordarnos de nuestros pastores. Hoy vamos a ver un nuevo deber y es hacer el bien. Quiero invitarle a que usted tome su Biblia y un cuaderno para que también pueda anotar aquellos principios establecidos en la palabra de Dios para nuestra vida como seguidores de Cristo. Quiero invitarle también a que tome su Biblia y que juntos podamos leer lo que la palabra de Dios nos enseña. E invitarle nuevamente al capítulo 13 del libro de Hebreos. El versículo 16. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Muy bien, Dios está hablando de ciertos sacrificios que sí agradan a Dios. Uno de ellos es la alabanza, pero ya la semana anterior estuvimos estudiando acerca de la alabanza y no quiero tocar mucho ese punto porque ya lo estudiamos. Más sin embargo, quiero estudiar este punto este deber de hacer el bien. Muchos se preguntarán, ¿cómo hacemos el bien? Y le tengo una respuesta sencilla: dejando de hacer el mal. Muy sencillo y muy práctico. Así es como le digo, dejando de hacer el mal. ¿Cómo? Dejando a un lado nuestra voluntad. Hacer el bien es hacer las obras de Cristo. Pero no hay cómo hacer las obras de Cristo si no dejamos de hacer nuestras obras. Cuando hablamos de ayuda mutua, es más que hacer bien en el momento. Es algo que ya viene planeado para ayudar a la gente. Es algo que ya viene desarrollado, que trae un plan detrás, un objetivo al cual queremos llegar. Y cuando la palabra de Dios entonces nos dice que nosotros no podemos olvidarnos de hacer el bien, hay alguna versión que dice: nunca dejes de hacer el bien. Y es que si nosotros nos damos cuenta, como hijos de Dios, a eso estamos llamados, a hacer el bien. Cuando estudiábamos el amor fraterno, nos dimos cuenta que era hacer del extraño como un miembro más de mi familia. Amarlo de esa forma. Y aquí el autor entonces nos dice que no podemos olvidarnos de hacer el bien. No podemos olvidarnos de todas aquellas cosas que hemos venido estudiando. No podemos olvidarnos de la ayuda mutua, porque estos son sacrificios que realmente agradan a Dios. La pregunta que nos podemos hacer aquí es: ¿qué es un sacrificio? Sacrificio no es nada más que un esfuerzo, una acción o un trabajo que una persona se impone a sí misma para conseguir o para merecer algo, para beneficiar a otra persona, para beneficiar a alguien más. Sacrificio es algo que a mí me cuesta, es algo que a mí me cuesta entregar, que me cuesta dar, es algo que me duele, es algo que consiste en dar mucho más allá de mis fuerzas. El salmista David escribía que Dios ya no quiere sacrificios en el Salmo 51. David dice que Dios ya no quiere aquellos holocaustos de animales, porque si es que Dios quisiera, lo siguiera entregando, lo siguiera ofreciendo. Pero el sacrificio que realmente le agrada a Dios es el de hacer bien al prójimo. En ese capítulo del libro de Salmos está diciendo que lo que Dios quiere es un corazón contrito y un corazón humillado. Entonces, a Dios no es que le maraville la ofrenda o el sacrificio que puede entregarle. Lo que realmente le agrada es el corazón, de donde sale lo correcto.
hacer el bien y compartir, eso es lo que realmente le agrada a Dios. ¿Y compartir qué? Pues bueno, nuestros bienes con los que están necesitados o con aquellos que no tienen nada. Cuando hablamos de sacrificio, estamos diciendo de algo que realmente nos cuesta. Y sí, y es que dar a los demás es algo que realmente nos cuesta. Es algo que nos pone de cabeza. Y es que uno puede decir, ¿cómo yo me despojo de lo mío para entregar a los demás? Entonces, sí termina siendo un sacrificio. Pero, querida familia, le tengo una muy buena noticia. Y es que esto agrada a Dios. Y si eso agrada a Dios, entonces se supone que es algo que usted y yo debemos realizar. Y no para agradar al hombre, porque por ende nunca lo vamos a terminar de hacer. O el hombre va a terminar despreciando cada una de las cosas que le hagamos o que le demos. Lo cierto es que si es que agradamos a Dios, entonces ni siquiera tendríamos que esperar la aprobación del hombre, porque ya Dios lo hizo acepto. Cuando entregamos algo que agrada a Dios, yo puedo decir que nos estamos ganando el favor de Dios, que nos estamos ganando la aprobación de Dios. Hace días también estuvimos hablando acerca de aquel rey que les decía a ciertos hombres justos: ustedes me dieron alimento cuando no tenía, me fueron a visitar en la cárcel, me vistieron cuando no tenía ropa. Y ellos decían, pero nunca lo hicimos. ¿En qué momento lo hicimos? Más sin embargo, él dice, en cuanto lo hicieron a uno de estos pequeños, en cuanto lo hicieron a uno de los más necesitados, entonces me lo hicieron a mí. Y es que cuando nosotros mostramos aquellos actos de bondad hacia los demás, vale recalcar, familia, que se lo estamos haciendo a Dios. Y yo sé que cuesta, yo sé que duele, porque entonces no sería un sacrificio. Porque ¿de qué sirve entonces entregarle a Dios algo que no nos cuesta? ¿De qué sirve entregarle a Dios algo que no nos duele? Pues entonces simplemente no sería aún acepto delante de Dios. Miremos también qué es lo que nos dice el libro de Romanos. El libro de Romanos, quiero invitarle a que nos vayamos a la carta de Romanos en el capítulo 12. El versículo 17, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, amontonará sobre su cabeza carbones encendidos. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Este pasaje que nos escribe el apóstol Pablo es un poquito fuerte, pero nos enseña qué implica hacer el bien. Y es que hacer el bien, el apóstol Pablo empieza diciendo que no podemos pagar mal con mal. Y es que Jesús es aquel que nos enseñó a amar a nuestros enemigos. Y sí que no es fácil, porque qué sencillo es amar a los de nuestra casa, a los que nos hacen bien. Pero cuán difícil es amar a aquellos que han hecho algo malo, aquellos que han dañado nuestro corazón, aquellos que han roto nuestro corazón. Qué difícil que es amarlos. Pero lo cierto es que hay un llamado a que no podemos pagar de la misma forma con lo que han hecho con nosotros, con mal. También me enseña a que nosotros debemos actuar siempre honradamente. Y es que como hijos de Dios, debemos entender que siempre debemos actuar honradamente. Porque si no, a quien estamos deshonrando es a Dios, no al hombre. Al hombre se le puede mentir,
Al hombre se le puede engañar, pero delante de Dios es imposible hacerlo. A Dios no hay cómo hacerlo, y por eso Dios demanda a que nosotros seamos buenos delante de Dios, pero también buenos delante de los hombres. Y por eso estamos llamados a actuar siempre honradamente. No es que Dios no vea, no es que Dios se tapa los ojos para que nosotros actuemos mal. No, es imposible. Dios lo ve todo y por eso demanda que actuemos honradamente. También dice que debemos procurar lo bueno, y no solo delante de Dios, sino también delante de los hombres. Es necesario, querida familia, vivir en paz. El versículo 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, procuremos la paz. Procuremos estar en paz con todos. También dice que no debemos vengarnos, no debemos tener deseos de venganza, sino que debemos dejar que Dios se ocupe de ello. ¿Por qué razón? Porque Dios ha dicho que castigará a los que se merezcan. Es común que el hombre quiera tomar venganza por sus propias fuerzas. Hay muchos que siguen viviendo bajo la ley y el dicho de ojo por ojo, diente por diente, quieren cumplirlo a cabalidad, en sus fuerzas, a su forma, a su manera. Yo recuerdo que alguna vez un compañero decía: la venganza es de Dios, pero yo voy a orarle a Dios para que me utilice como objeto de su venganza. Como diciendo: yo quiero vengarme, yo voy a hacer. Lo cierto es que era una broma que hacía, pero así hay muchas personas en el mundo que no quieren dejarle a Dios esa parte, sino más bien tomar venganza con su propia mano. Pero nosotros debemos entender que aquel que tome en su corazón el hecho de vengarse, pues simplemente da en su corazón el lugar a la ira. Por eso entonces este pasaje me dice que de Él es la venganza. Y si es que de Él es la venganza, entonces Dios no necesita del hombre para actuar. Dios mismo es quien se encargará. El versículo 20 decía que así que si tu enemigo tiene hambre, si tu enemigo tiene sed, dale de comer, dale de beber. Estas son las formas en cómo nosotros hacemos el bien. ¿Cómo? Sirviendo a nuestro enemigo, sirviendo a los demás, no necesariamente el enemigo, pero sirviendo también a los demás. Este pasaje dice: a tu enemigo dale de comer, a tu enemigo dale de beber. Es que el cristiano debe aprender a servir aún a los que no son cristianos, para que a través de nuestro servicio estos puedan convertirse. El versículo dice: amontonará sobre su cabeza ascuas de fuego, o amontonará sobre su cabeza carbones encendidos. ¿Qué es lo que está diciendo detrás de esto? Harás que se avergüence de lo que te ha hecho. Entonces, con nuestros buenos actos, lo que estamos haciendo es que se avergüencen de los malos actos que han cometido contra nosotros. Por esta razón, no nos podemos dejar vencer por el mal, sino que más bien hay un llamado, y es al vencer el mal haciendo el bien. Usted y yo, querida familia, estamos llamados a pagar el mal que recibimos con bien. Paguemos el mal con el bien. De esta forma, usted y yo podemos destruir a nuestros enemigos, haciéndolo nuestro amigo. El libro de Jeremías, en el capítulo 29, el versículo 7, la palabra de Dios me dice algo muy importante. Dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice deportad, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Dios envió una carta al pueblo mientras estaba deportado. Y en la carta dicen: procuren la paz, vivan en paz, porque si es que el pueblo está en paz, entonces ustedes van a tener paz. Esto es importante, porque Dios demanda de nosotros entonces que no haya venganza,
Dios demanda de nosotros a que no paguemos mal con mal, a que actuemos honradamente, a que hagamos siempre lo bueno delante de Dios, pero también delante de los hombres. Y nos enseña a vivir en paz. ¿Qué es esto de vivir en paz? Pues no es nada más que mostrar a Jesús. La instrucción del Señor era: procuren la paz de la ciudad en donde están, pero también rueguen por ella, oren por ella, clamen por sus gobernadores. Familia, estamos llamados a orar, a clamar por los demás, por nuestros jefes, en el lugar en el que estemos, por las demás personas. Y es que simplemente eso es mostrar a Jesús. Jesús es nuestra paz. Jesús es nuestro shalom. Entonces, usted y yo estamos llamados a vivir en paz. Usted y yo estamos llamados a mostrar a Jesús a las demás personas. Querida familia, el día de mañana estaremos estudiando un nuevo deber del cristiano. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia.